Hay historias que parecen inventadas. Una mujer abandonada por su esposo en medio del barro, con un hijo pequeño y 3 vacas enfermas, parece escena de telenovela, pero esta es real. Le pasó a Elena, una mujer sencilla, con un pañuelo floreado en la cabeza y una fuerza oculta en el corazón. Cuando todos le dieron la espalda, hizo lo imposible. Transformó el abandono en leche, el dolor en dignidad. Y si te dijera que hoy, esa misma mujer alimenta escuelas enteras con la leche que ella misma ordeña, embotella y entrega, que el niño enfermo se convirtió en su pequeño socio, que el hombre que la abandonó volvió pidiendo ayuda y recibió una respuesta que ninguna mujer olvida. Prepárate para una de las historias de superación femenina más conmovedoras que vas a escuchar, porque esta no trata solo de leche. Trata de resiliencia, emprendimiento femenino, amor propio y una verdad que casi nadie te cuenta. No hace falta ser rica para ser gigante. Basta con no rendirse cuando el mundo intenta enterrarte. Si alguna vez sentiste el abandono, la soledad o pensaste que era el final, esta historia va a tocarte. Te va a recordar que aún hay tiempo, que también en el barro puede nacer una flor, y que ninguna mujer necesita esperar salvación de nadie. Elena lo demostró, y ahora te toca sentir esa fuerza. Si te gustan las historias de superación, emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta qué te pareció esta historia. Aquella madrugada fue distinta a todas. La lluvia caía con fuerza, como si arrastrara todo en lo que Elena creía que era seguro. El ruido del techo de zinc retumbaba, pero lo que realmente rompió el silencio fueron los pasos de Baldir alejándose. Ni siquiera cerró la puerta. Solo dejó un rastro de huellas y una sensación de vacío que gritaba sin voz. Elena sostenía al hijo en brazos, todavía soñoliento y empapado en sudor por la fiebre, cuando vio por la rendija de la ventana aquella sombra alejándose. Baldir ni miró atrás. Llevaba una mochila vieja y la prisa de quien no quiere ser visto, como si su miedo a enfrentar la vida fuera más grande que cualquier amor, y eso dolía más que la lluvia helada sobre la piel. El suelo de tierra se convirtió en lodo. La casa se sentía más pequeña. 3 vacas enfermas yacían sin fuerzas en el corral, y el olor a humedad mezclado con estiércol parecía ahogar cualquier esperanza. Elena se sintió traicionada, pero más aún, se sintió usada. Todo lo que construyó a su lado se convirtió en ruina emocional en cuestión de horas. Su mundo se encogió. Baldir era un hombre de palabras dulces y promesas bonitas. Hablaba del futuro, de tierras, de una vida mejor, pero nunca supo enfrentar la realidad dura del campo. Cuando se acabó la leche, se terminó el dinero y el niño enfermó. Simplemente eligió la puerta. No hubo pelea, ni despedida, solo una decisión silenciosa: huir del dolor y dejar que ella cargara con todo sola. En ese instante, Elena supo que estaba sola. La soledad no era nueva, pero ahora era oficial. El peso del abandono se le instaló en los hombros como un saco de alimento mojado. Pero aún así, no lloró. No en ese momento. Guardó las lágrimas para después, cuando el niño durmiera. Porque una madre aprende a esconder las lágrimas para no asustar a sus hijos. Mientras el sonido de los pasos de Baldir se perdía en la oscuridad, Elena hizo una promesa muda. No sabía cómo, ni cuándo, pero un día él volvería a oír hablar de ella. No por venganza, sino porque necesitaba demostrarse a sí misma que no sería recordada como la mujer que fue abandonada. Sería recordada como la que se quedó, y venció. La escena de aquella madrugada nunca salió de su mente. Era como una película repetida, con aquella última mirada vacía de Baldir antes de darle la espalda. La lluvia, el silencio, el olor del campo empapado, todo quedó grabado en su memoria, y cada nuevo día comenzaría con ese recuerdo empujándola hacia adelante, como un látigo invisible golpeando su corazón. El gallo cantó más tarde aquel día. Tal vez incluso él sintiera el peso de lo sucedido. Elena colocó al niño en la hamaca, mojó un trapo y limpió el sudor de su frente. Luego salió bajo la lluvia, descalza, para ver a las vacas. Estaban débiles, pero aún respiraban, y eso era lo que importaba. Si había vida, aún había esperanza, incluso en el barro. Cada gota que caía del cielo parecía burlarse de ella, pero también lavaba su alma,
La tierra mojada se pegaba a sus pies, a sus pensamientos, al miedo. Elena caminaba despacio, sintiendo el frío y la angustia, pero algo dentro de ella comenzaba a calentarse. No era rabia, era una fuerza que no sabía nombrar. Un deseo de no permitir que esa fuera la última página de su historia. En la pared de la cocina todavía había una foto antigua de los dos sonriendo, tomada el día que compraron la primera vaca. Ella la miró con un nudo en la garganta. Tomó el marco, sacó la foto y la tiró a la basura. No por odio, sino porque desde ese momento ella sería la autora de su propia historia, sin finales felices fingidos, solo nuevos comienzos verdaderos. En el campo, quien se queda es quien siembra. Y quien siembra, cosecha. Elena ya no quería más palabras dulces, quería acción. Sabía que el día siguiente sería duro, que las vacas necesitaban cuidados, que el niño necesitaba que le bajara la fiebre. Pero dentro de ella, algo ya había cambiado. Y ese cambio, pequeño y silencioso, era el inicio de todo. Ella aún no lo sabía, pero aquella noche oscura sería el punto de partida de la mayor cosecha de su vida. No de maíz, ni solo de leche, sino de dignidad, de fuerza, de superación femenina, porque incluso sin nadie a su lado, aún se tenía a sí misma. Y eso ya era más de lo que tienen muchos hombres que prometen quedarse. El cuerpo de Lucas ardía como una brasa oculta bajo un trapo mojado. La fiebre no daba tregua, y Elena no sabía si era más fuerte el calor del niño o la desesperación que le quemaba el pecho. Con cada hora que pasaba, el sudor aumentaba, el gemido se volvía más débil, y la esperanza parecía marchitarse como pasto seco pisoteado. Afuera, el lodo se apoderaba del corral. Las vacas estaban echadas, inmóviles, como si ya se hubieran rendido. Miradas apagadas, respiración lenta, ni siquiera movían la cola para espantar moscas. La enfermedad que tenían era evidente, pero no solo física. Era como si también estuvieran enfermas de abandono, de falta de cariño, como un reflejo de la casa misma. Elena intentaba encargarse de todo, pero sus fuerzas ya no eran las mismas. El cuerpo le dolía, los ojos le ardían, y el alma parecía cargada de piedras. Sentía el olor a leche agria mezclado con barro y tristeza, y por un instante se permitió pensar que tal vez era eso mismo. Tal vez ese fuera el final silencioso que la vida le tenía reservado, pero una madre no tiene derecho a detenerse. Aunque no supiera qué hacer, mojó otro trapo, lo colocó en la frente del hijo, rezó bajito y salió a intentar alimentar a las vacas. El agua de lluvia ya se mezclaba con el pasto y se volvía una mezcla sin sabor. Pero ella arrancaba hojas con las manos, las arrojaba a los pies de los animales y les susurraba palabras de aliento. Sus manos estaban hinchadas de tanto apretar trapos mojados y abrir camino entre la maleza para recoger alimento para las vacas. Aún así, no se quejaba, solo lo hacía. Porque si había algo que la vida le había enseñado era esto. El mundo puede darte la espalda, pero si tú no te la das, aún hay esperanza. Y ella no pensaba rendirse. En la mente de Elena todo giraba. Recuerdos de cuando Valdir prometía que nunca les faltaría nada. Imágenes de Lucas aún pequeño, corriendo entre las matas de yuca. Y ahora, esa escena tan cruda, un niño enfermo, vacas muriendo, una casa derrumbándose. Era una colección de derrotas. Pero también era una hoguera encendida por el dolor. Fue ese día que descubrió un nuevo tipo de oración. No esa oración serena de iglesia, sino una oración rabiosa, apretada entre los dientes, con lágrimas e indignación. Era una súplica seca, exigente, como quien golpea la puerta de Dios y exige una respuesta. No por arrogancia, sino por desesperación. Como quien dice, o me ayudas, o entiérrame de una vez. En la pared de la cocina, el reloj se detuvo. El tiempo parecía burlarse de ella. Pero Elena seguía, entre el fogón de leña apagado, el niño ardiendo y los animales desfalleciendo, porque había algo más fuerte que el miedo, la obligación. No tenía elección, o hacía algo, o todo se perdía. Y aunque temblando por dentro, ella eligió hacer. Las noches siguientes fueron largas. Lucas deliraba, llamaba al padre, tosía con fuerza. Elena se quedaba a su lado, sosteniéndole la mano pequeña, contando historias inventadas en el momento solo para distraerlo.
Hablaba de vacas mágicas, de leche que curaba, de un héroe llamado Lucas que salvaba a su madre y se convertía en rey. Todo era imaginación, pero era todo lo que tenían. El dolor que sentía al ver a su hijo en ese estado era más cortante que un cuchillo, pero en el fondo sabía que esa lucha era semilla, que un día, si sobrevivían a esa fase, él recordaría a la madre que nunca lo dejó solo, y eso valdría más que cualquier herencia. Sería el recuerdo que formaría al hombre que él llegaría a ser. En las pausas entre los delirios del niño, ella salía, incluso de noche, para ver si las vacas seguían respirando. Una de ellas estaba echada de lado, babeando. Elena se arrodilló en el barro, abrazó el cuello del animal y lloró ahí mismo. No lloraba solo por la vaca, lloraba por todo, por el hambre, por la soledad, por la ausencia de Baldir y por una vida demasiado dura. Y fue en ese abrazo silencioso a la vaca que sintió algo extraño, un calor en el pecho, un tipo de certeza que le decía: esto aún no se ha terminado. No sabía explicarlo, pero sintió que había una salida, aunque no pudiera verla en ese momento. Todo ese dolor tenía que servir para algo, aunque fuera para enseñarle a levantarse. Esa tarde, el cielo abrió un claro tímido entre las nubes pesadas. Elena miró hacia arriba, los ojos ardiendo, y dijo una frase que se le quedaría por muchos años: esto todavía se va a convertir en milagro. Lo dijo en voz baja, pero con la firmeza de quien, incluso hecha pedazos, aún cree que puede florecer en el barro. Elena no era mujer de iglesia, pero siempre respetó lo sagrado. Creció escuchando a su madre hablar con los santos como si fueran vecinos del campo. Pero esa semana, con el hijo ardiendo en fiebre y las vacas casi muertas, descubrió otra forma de rezar. No era con calma, ni con las rodillas en el suelo. Era con rabia, con dolor, con el corazón desgarrado. Al borde de la cama de Lucas, apretó las manos, miró al techo de madera carcomida y habló con Dios como quien exige justicia. No suplicó, acusó. Dijo que era demasiado para una sola mujer, que no era justo tanto dolor cayendo sobre alguien que siempre hizo todo bien, que cuidar de la tierra, del esposo, del hijo, y aún así ser dejada en la miseria, era una crueldad. Las palabras salían como cuchilladas. Gritó, lloró, y por primera vez sintió vergüenza de hablarle a Dios de esa manera. Pero no le importó. En ese momento, o él escuchaba, o era sordo, porque ya no tenía a quién más acudir. Los vecinos desaparecieron, el marido huyó, y los ojos del hijo brillaban más por la fiebre que por la vida. Después de aquella oración furiosa, el silencio volvió. Elena se sentó en el suelo, recostada contra la pared, y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. El cabello se le pegaba al rostro húmedo. El vestido rasgado se adhería a la piel sucia. Pero no se movía. Solo sentía el cuerpo rendirse. El corazón latía pesado, como si cada latido fuera un martillazo en el pecho. Recordó la primera vez que vio a Baldir. Llegaba en una bicicleta vieja, cantando alto, con esa sonrisa de quien parece conocer el camino. Prometió futuro, hijos, una buena casa. Dijo que con ella nada sería imposible. Y ahí estaba ella ahora, con un hijo enfermo, 3 vacas agonizantes y una oración de rabia que resonaba en el vacío. Entonces sintió olor a humo viniendo de la cocina. Por un segundo pensó que el mundo realmente iba a acabarse, pero era solo el paño de cocina quemándose sobre la hornilla, olvidado en medio del desespero. Elena corrió, lo apagó con las manos, se quemó los dedos, pero ni lo sintió, porque el dolor dentro de ella era mucho mayor que cualquier quemadura. En medio de las cenizas del trapo, vio un símbolo. Pensó, todo lo que me toca se quema. Pero enseguida surgió otra idea. O me vuelvo ceniza también, o me convierto en brasa que enciende. Y fue en ese momento que empezó a cambiar por dentro. La rabia seguía allí, pero empezó a transformarse en impulso, una fuerza caliente, diferente. No era fe aún, era terquedad. Al final de ese día, volvió a rezar, esta vez con la misma rabia, pero con otro tono. Pidió fuerza, pidió dirección, pidió solo una señal más de que no estaba sola en aquel lodazal de vida, y prometió, si lograba salvar al hijo y al menos a una vaca, encontraría la manera. Ni siquiera sabía cómo.
pero lo haría, porque una mujer del campo no retrocede. La madrugada cayó fría otra vez, y Lucas seguía delirando, pero la fiebre parecía más baja. Elena apoyó su frente contra la de él, sintió el calor menos intenso, y lloró otra vez. No era llanto de dolor, sino de alivio. Tal vez aquella oración gritada había surtido efecto, o tal vez era solo el cuerpo del niño reaccionando, pero allí nació un hilo de esperanza. El viento aullaba entre las rendijas de la casa, y ella sentía que estaba siendo puesta a prueba, como si el mundo dijera, «Quiero ver hasta dónde aguantas», y ella, con los ojos cansados, respondió bajito, «Más de lo que imaginan», porque quien ya ha sido golpeada por la vida sabe que existe una fuerza que solo se descubre cuando todo parece perdido. Aquella noche no durmió. Se quedó sentada, observando al hijo respirar, renovando constantemente el trapo mojado. Y en silencio, entre una oración amarga y un pensamiento perdido, hizo un pacto consigo misma. Si el día amanecía con Lucas vivo y las vacas aún de pie, ella comenzaría todo de nuevo. Aunque fuera desde cero, la primera luz de la mañana entró por la ventana con timidez. Lucas dormía más tranquilo, las vacas se habían movido de lugar y Elena se sentía extrañamente viva. Era como si el cielo hubiera escuchado. Y tal vez, por primera vez, ella también se hubiera escuchado a sí misma. Aquella mujer cansada que gritaba por dentro, quería vivir. La mañana siguiente trajo más que luz, trajo pasos por el camino de tierra. Elena oyó el sonido lento y firme de quien conoce bien el suelo. Era doña Belmira, la vieja partera del pueblo, manos de callo y ojos de sabiduría ancestral. Llegó sin ser llamada, como si hubiera escuchado el grito mudo que Elena lanzó al cielo la noche anterior. Con una bolsa de tela descolorida y un silencio respetuoso, entró por la puerta sin golpear. Miró a Lucas en la hamaca, tocó su frente y asintió con la cabeza. Luego fue a la cocina, abrió el armario, sacó una tetera oxidada y empezó a preparar lo que llamaba remedio de raíz, un té que olía fuerte y quemaba hasta los ojos. Elena no dijo nada, solo observaba, como si, por un momento, la responsabilidad pudiera descansar en manos de otra mujer. Doña Belmira removía las hierbas con calma, como quien reza en silencio. El sonido del hervor parecía acunar los pensamientos pesados. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado dentro de aquella cocina sencilla. Cuando el té estuvo listo, trajo una cuchara, sostuvo la cabeza del niño y vertió el líquido lentamente en su boca. Lucas torció el gesto, gimió, pero tragó. Luego volvió a dormir, pero con la respiración más liviana. Elena contenía el llanto, no por la fiebre que cedía, sino por la presencia de aquella mujer que llegó sin prometer nada, y lo hizo todo. Después del niño, fue el turno de las vacas. Doña Belmira salió, observó una por una, las tocó con el pie, les habló en voz baja como si fueran personas. Volvió con hojas machacadas y un puñado de polvo oscuro. Dijo que lo mezclaran con agua y lo aplicaran en la piel de los animales. Era un tratamiento antiguo, de antes de los tiempos de farmacia. Pero ella tenía fe. Elena seguía todo sin cuestionar. No por sumisión, sino por confianza. Aquella mujer representaba generaciones de sabiduría heredada a través del dolor y la experiencia. Era como si el tiempo tuviera voz y manos, y en ese momento, eso era justo lo que necesitaba. Alguien que supiera que la vida no se vence con fuerza bruta, sino con saber silencioso. Durante el día, las vacas reaccionaron. Una se levantó, aunque temblando. Lucas despertó, pidió agua y volvió a dormir. Y Elena, por primera vez en semanas, sintió que el peso disminuía, no desaparecía, pero se hacía más liviano. Se sentó junto a doña Belmira en el banco de madera del porche y se quedó en silencio. El tipo de silencio que solo dos mujeres curtidas saben compartir. Belmira no dio consejos, solo contó historias, de partos hechos en la oscuridad, de mujeres que enloquecieron de dolor y regresaron, de hijos perdidos que se convirtieron en hombres fuertes. Cada historia era como una piedra puesta en los cimientos emocionales de Elena. No era apenas consuelo, era construcción. Era decir, sin decir, no estás sola. Antes de irse, doña Belmira miró a los ojos de Elena y le dijo con voz firme: «Usted va a salir de esta,
Pero no es para volver a depender de ningún hombre, ¿oyó? Es para volverse raíz, es para volverse base, porque quien carga con hijo y animales en la espalda ya nació reina, y una reina no mendiga corona. Construye su reino con sus propias manos. Helena se quedó quieta, observando cómo se perdía en el camino. Las palabras resonaban dentro de ella como campanas en día de misa. No era solo un aliento, era una orden ancestral, un llamado a reconocerse en el espejo del dolor como una mujer entera, ya no más un pedazo de alguien, sino una persona completa, forjada en la batalla. Esa noche, antes de dormir, preparó el té de nuevo, no solo para el hijo, sino para ella misma. Lo bebió despacio, sintiendo el amargor como un bautismo. Era fuerte, difícil de tragar, pero dejaba un calor bueno en el pecho, como toda verdad que duele antes de sanar. Y con ese sabor a tierra y raíz, se durmió con el niño en brazos y un plan naciendo en el corazón. El amanecer trajo de vuelta la rutina del campo, pero ahora con un propósito distinto. Helena se despertaba antes del sol, recogía su cabello en el pañuelo floreado y se calzaba las sandalias gastadas. Cargaba en el cuerpo el cansancio de noches mal dormidas, pero en la mirada había una firmeza nueva, como si cada pisada en el barro reafirmara: «Sigo aquí». Las vacas seguían débiles, pero ya respondían al llamado de su dueña. Helena mezclaba hojas, traía agua en un balde rajado y les hablaba como si fueran hijas. Llamaba a cada una por su nombre, les contaba sus planes en voz baja, como quien pide un secreto. Les susurraba promesas de que todo saldría bien, aunque no supiera cómo. Las manos encallecidas apretaban los trapos usados para limpiar el cuerpo de los animales, frotaban barro sobre las heridas, alejaban moscas con una rama seca. Era un trabajo solitario, pero cargado de amor. Cada gesto era un voto de resistencia. No había veterinario, ni alimento especial, solo el instinto de quien sabe que un animal siente cuando es amado. Lucas, aún recuperándose, se sentaba en la puerta de la cocina, envuelto en una cobija remendada, observando a su madre. A veces dibujaba en la tierra con un palito, otras dormía con el rostro vuelto hacia el sol, pero siempre atento, como si ese niño frágil supiera que estaba presenciando algo importante: el nacimiento de una guerrera. Poco a poco, las vacas comenzaron a alimentarse. El andar tembloroso dio paso a pasos lentos, pero firmes. El sonido del mugido volvió a llenar el aire, como música de un nuevo comienzo. Y Helena, aunque exhausta, sonreía entre una tarea y otra, porque veía que su esfuerzo empezaba a germinar. Aún no era cosecha, pero era el primer brote. Cada día comenzaba con un baño de balde, un café ralo y una ida al corral. El barro seguía presente, pero ya no lo veía como enemigo. Era parte del paisaje, del camino, de la historia. Era allí donde pisaba con firmeza, como quien escribe con los pies su biografía de superación. El barro se volvió suelo fértil para la dignidad. Hablaba poco, pero su presencia era un grito. Los vecinos observaban desde lejos, sin saber qué decir. Algunos murmuraban que se estaba volviendo loca, cuidando vacas enfermas como si fueran personas, pero a ella no le importaba. Sabía que todo milagro empieza pareciendo locura, y estaba dispuesta a parecer loca, si era necesario. Al final de cada tarde, Helena se sentaba al lado del corral y anotaba en un cuaderno viejo lo que había funcionado y lo que debía intentar al día siguiente. Era su diario de lucha, sin adornos, sin vueltas, solo hechos, sudor y esperanza. Cada anotación era una piedra en el puente que ella misma estaba construyendo hacia una vida más digna. Había noches en que el cansancio tomaba todo, los brazos dolían, la cabeza latía, pero nunca se dormía sin antes agradecer, aunque fuera solo por haber pasado el día. Y aunque no supiera si Dios escuchaba, seguía agradeciendo, porque había entendido que la gratitud también es una forma de coraje, y de eso le sobraba. Cuidar de las vacas era también cuidarse a sí misma. Era la única manera de no hundirse en la tristeza. Mientras recogía hojas, mientras lavaba el comedero con agua de pozo, reconstruía su propia identidad. Ya no era solo la mujer abandonada. Ahora era la mujer que se quedó, que luchó, que decidió no volverse ceniza. Lucas empezaba a levantarse, a jugar con las gallinas, a hacer preguntas sobre la leche y las vacas. Helena sonreía.
Sabía que estaba criando no solo a un hijo, sino a un hombre diferente. Uno que respetaría a mujeres fuertes, porque habría sido criado por una. Uno que no huiría ante las dificultades, porque habría aprendido de quien enfrentó la vida con coraje. Y así, entre hojas, barro y promesas susurradas, seguía adelante. Aún no había victoria, pero sí movimiento, y en el campo, quien se mueve ya está venciendo, porque la tierra no responde al grito, sino al cuidado, y ella estaba cuidando, de la tierra, de los animales, del hijo y de sí misma. Fue una mañana fría cuando Elena vio el primer hilo de leche escurrir al fondo del balde. No fue un chorro abundante, ni un sonido alegre. Fue una gota tímida, casi vacilante, como si la vaca aún dudara si podía confiar de nuevo. Pero para ella, ese sonido era como campanas de iglesia en día de fiesta. Era señal de que algo había sobrevivido. La vaca más vieja, la que Elena llamaba Bayana, se levantó con dificultad, caminó hasta el comedero y se acostó en el suelo seco que ella había preparado con hojas y ceniza. Con manos temblorosas y ojos húmedos, Elena se arrodilló a su lado, hizo la señal de la cruz y empezó a ordeñar. La leche era poca, espesa, amarillenta, pero era leche, era vida. Sentía cada gota caer como si fueran monedas en una alcancía vacía. El balde no se llenó ni a la mitad, pero su corazón rebosó. Era el primer fruto del esfuerzo, de la fe rabiosa, de las noches sin dormir. Aquella leche amarga tenía sabor a lágrima, a barro, a nuevo comienzo. Era dura de tragar, pero era real, como todo lo que estaba viviendo. Llevó el balde a la cocina con cuidado, como quien carga un tesoro. Lucas miraba con los ojos bien abiertos, y cuando ella llenó un vasito y lo puso en sus manos, ambos sonrieron. El niño bebió despacio, frunciendo el rostro, pero lo tomó todo. Dijo que el sabor era raro, pero bueno. Elena rió, por primera vez en mucho tiempo. Con el resto de la leche, intentó hacer un pedazo de queso. No sabía bien cómo, pero recordó las conversaciones con doña Belmira y las recetas de su madre. El fogón de leña volvió a encenderse. La cocina se llenó de humo, olor a leche cocinándose y un tipo de esperanza que se esparcía por los rincones. Era como si la casa volviera a respirar. Aquella tarde, se sentó en el umbral de la puerta, con el queso aún blando entre las manos, y se quedó mirando el horizonte. El viento soplaba suave y sus pies descansaban sobre la tierra húmeda. Se sentía parte del paisaje, pero ya no como víctima. Era como si fuera una semilla que finalmente comenzaba a brotar, incluso después de la sequía más cruel. El balde seguía siendo pequeño y la leche poca, pero Elena ya pensaba en cómo producir más. Cuidaría mejor de las vacas. Repartiría los horarios, plantaría más hojas para alimento, intentaría vender el queso. No sabía a quién, pero sabía que quien intenta, encuentra camino. Y ella ya había decidido que no volvería a ser solo sobreviviente. Aquella noche, Lucas durmió abrazado al pedazo de queso envuelto en un trapo. Dijo que quería guardarlo para mostrárselo a la maestra cuando volviera a clases. Elena lloró bajito, no de dolor, sino de gratitud. Porque allí, en esa pequeña conquista, había el símbolo de toda una vida reconstruida con las manos, con paciencia y con fe. La leche agria que tantas veces se derramó en el suelo, ahora era preservada con cariño, guardada en botellas de vidrio reutilizadas, etiquetadas con papel escrito a mano. Todo era improvisado, pero hecho con el alma. Y todo lo que lleva alma tiene valor, aunque los demás aún no lo vean. Los días siguientes siguieron siendo duros, pero ahora con otro sabor. Elena ya había probado el gusto del renacer, y aunque la leche siguiera siendo poca, sabía que la fuente estaba viva. Y eso lo era todo, porque una fuente viva, tarde o temprano, desborda. El día de la feria llegó como una prueba. Elena se despertó temprano, amarró el pañuelo a la cabeza, lavó las botellas reutilizadas y pegó las etiquetas hechas a mano por Lucas. Escribió con bolígrafo azul en trozos de cartón: leche de doña Elena. El niño pegó todo con cinta adhesiva, orgulloso. La madre lo miraba y pensaba: no es bonito, pero es verdadero. Con la leche aún tibia, colocó las botellas en una caja de cartón y las amarró con cuerda. Las cargó en el carrito que Valdir había dejado roto,
pero que Lucas reparó con alambre y clavos torcidos. El camino hasta la feria era largo y el sol ya ardía desde temprano, pero Elena caminaba con firmeza, como quien lleva más que un producto. Lleva dignidad. Al llegar, sintió las miradas. Las otras barracas tenían puestos bonitos, con carteles coloridos, productos bien empaquetados, y allí estaba ella, con su leche en botellas de refresco, con tapas azules o rojas, sin etiqueta industrial. Hubo quien torció la nariz. Hubo quien murmuró. Una mujer incluso rió y dijo: ¿eso es leche o agua sucia? Elena fingió no oír. Arregló sus botellas con cuidado, limpió el borde de una con el delantal y ofreció un vasito a quienes pasaban. Algunos miraban y seguían. Otros probaban por educación y se iban sin decir palabra, pero ella no se rendía. Cada sonrisa, cada gesto, era una semilla plantada, aunque la tierra pareciera demasiado dura. Lucas ayudaba, corría entre los puestos, ofrecía muestras. Sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y coraje. Aquello no era solo una venta, era aprendizaje. Era él viendo en la práctica lo que significa luchar con las propias manos, incluso cuando el mundo se burla, incluso cuando todo parece en contra. Al final de la mañana, una mujer bien vestida se acercó, tomó una botella, la miró con desconfianza, preguntó si estaba hervida. Elena explicó con calma, contó sobre su lucha, sobre el cuidado, sobre las vacas salvadas con té y fe. La mujer compró una, quizás por lástima, pero al día siguiente volvería. Y no sería por pena, sería por el sabor de la verdad. Los vecinos seguían burlándose. Decían que debería haber vendido las vacas, dejado el campo, buscado trabajo en la ciudad. Pero Elena sabía que quienes se burlan nunca entienden el valor de las raíces. Ella no estaba allí por vanidad, estaba por supervivencia. Y también por algo más grande, probarse a sí misma que era capaz de florecer en medio de la aridez. Al regresar a casa, con pocas monedas en el bolsillo y las manos llenas de calor, Elena se sentía victoriosa. No por las ventas, sino por haber ido, por haber enfrentado la risa, el desprecio, el prejuicio, por haber mostrado a su hijo que tener coraje también es caminar entre los demás con la cabeza en alto, incluso cuando no te ven de verdad. La feria se volvió rutina. Cada semana, las botellas se volvían más organizadas. La gente empezaba a reconocerlas. Y aunque algunos aún se burlaban, había quienes se detenían, probaban, elogiaban. La leche de doña Elena comenzaba a convertirse en nombre. Ya no era solo un producto, era símbolo. Y un símbolo fuerte no se borra con burla. Aquella mujer de la blusa roja fue la primera en comprar la leche sin rodeos. Elena notó que el gesto venía más de la compasión que de la confianza. La mujer observaba con ojos de quien quiere ayudar, pero no cree mucho en lo que lleva. Solo dijo: «Me llevaré una, para ver». Pagó con billetes pequeños y se fue rápido, sin sonreír. Elena lo sintió, pero no se dejó abatir. Guardó el dinero en el bolsillo del delantal y siguió ofreciendo su leche con la misma firmeza. Sabía que los comienzos son así. Sabía que, para quien está comenzando de nuevo, incluso la ayuda con desconfianza es un ladrillo. Y ella estaba allí para construir, no para agradar. Al día siguiente, mientras separaba las nuevas botellas con Lucas, oyó pasos en el camino. Era la misma mujer, ahora con una expresión diferente, más urgente. Llegó directo, pidió 2 botellas y preguntó si había más. Dijo que era la mejor leche que había probado, que su hija, que nunca quería leche, había pedido más. Elena sonrió con un alivio difícil de explicar. No era solo una venta, era confirmación. Era la respuesta silenciosa a todo lo que había vivido hasta allí. La mujer que antes compró por pena ahora volvía por elección. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. El vecindario lo vio. Lo comentó. Algunos dudaron, otros guardaron silencio. Pero Elena seguía. Aquella mujer volvió la semana siguiente, y la otra. Empezó a llevar más. Luego trajo a una amiga. Y así, de boca en boca, la leche de doña Elena comenzó a esparcirse por la ciudad. Aún era pequeña, pero ya era respetada. Lucas diseñó una nueva etiqueta, ahora con más cuidado. Recortó cartulina, usó lápices de colores, escribió: «Leche de doña Elena, el sabor del coraje».
Las pegaron con pegamento escolar en las botellas, aún improvisadas, pero ahora con identidad. Era más que leche. Era una historia que cada cliente se llevaba a casa. La mujer de la blusa roja se convirtió en clienta fiel, pero más que eso, se volvió admiradora. Comenzó a preguntar sobre la historia, sobre la crianza, sobre las vacas, sobre el niño. Dijo que nunca imaginó que una mujer sola pudiera hacer tanto. Elena respondió con sencillez. Una hace lo que necesita, hasta descubrir que puede más de lo que imaginaba. Ese episodio hizo que Elena comprendiera el verdadero valor de lo que vendía. No era la leche en sí, sino lo que representaba. Representaba resiliencia, superación femenina, dignidad que resiste incluso cuando nadie cree. Y cada botella vendida era un mensaje silencioso. Me quedé, luché, vencí. Lucas siempre lo observaba todo en silencio. Pequeño, pero atento, sabía que su madre hacía milagros con casi nada. Un día de sol fuerte, mientras Elena lavaba las botellas con agua de pozo, apareció con un pedazo de cartón en las manos. Cortado torcido, rayado con un lápiz viejo, estaba escrito en letras grandes: Leche de Doña Elena. Elena dejó lo que hacía, miró esa etiqueta improvisada y sintió el corazón apretarse. No por la belleza, sino por el gesto. Era el hijo reconociendo la lucha. Era la infancia traduciendo en cartón el orgullo que aún no sabía expresar con palabras. Y en ese instante, ella supo que eso valía más que cualquier diseño moderno. Lucas pegó la etiqueta con cinta adhesiva transparente. Hizo algunas más, cortando de cajas viejas guardadas en el depósito. Inventó un logotipo. Dibujó una vaquita sonriente y un sol detrás. Dijo que era para mostrar que la leche era feliz. Elena rió con los ojos llenos de lágrimas. Aquel niño, sin saberlo, estaba construyendo una marca y una memoria al mismo tiempo. Con las nuevas etiquetas, las botellas adquirieron otra apariencia. Seguían siendo simples, pero ahora tenían nombre, tenían rostro, tenían sentimiento. En la siguiente feria, los clientes se detenían, sonreían al ver la vaquita dibujada, preguntaban por el nombre, y Lucas, con el pecho lleno, respondía: «Es la leche de mi mamá». La creación del niño se convirtió en símbolo. Los vecinos que antes se burlaban comenzaron a admirar. Uno que otro pidió ayuda para que sus hijos hicieran también sus propias etiquetas. La iniciativa de Lucas no era solo creatividad, era esperanza. Era prueba de que, cuando una mujer se levanta, arrastra generaciones enteras con ella. Elena empezó a involucrar al hijo en todo. Juntos contaban las ventas, limpiaban las botellas, cuidaban de las vacas. Lo que antes era carga, ahora se volvía enseñanza. Lucas aprendía más en la tierra, en el corral y en la cocina que en cualquier libro. Y su madre sabía que estaba formando a un hombre con valores tan firmes como una cerca bien tensada. Cada etiqueta hecha a mano era diferente. Ninguna salía igual, pero todas llevaban la misma esencia, verdad. Y la verdad vende, porque las personas, en el fondo, cansadas de plástico y mentira, buscan lo que es de verdad. Y la leche de Doña Elena era verdadera. Tenía dolor, superación y el toque de un niño que creía en su madre. Con el tiempo, empezaron a guardar las mejores etiquetas en un cuaderno. Elena decía que algún día mostrarían eso como historia, que no era solo una etiqueta, era un capítulo de vida. Era como plantar memoria en cartón. Lucas se reía, encontrando gracia en la comparación, pero guardaba cada una como si fuera un trofeo. La leche era la misma, pero ahora tenía alma visible. Y fue gracias a ese gesto simple, un cartón rayado, que la marca nació. No en una imprenta, sino en el corazón, porque a veces es en un gesto de niño donde vive la chispa que lo cambia todo. Elena estaba en el corral, lavando el comedero con agua de balde, cuando escuchó el claxon. Un auto blanco con el escudo de la alcaldía se detuvo en la entrada de su pequeña propiedad. Bajó un hombre alto, con camisa clara y un portafolio en la mano. Era un inspector de sanidad enviado por la ciudad para investigar denuncias sobre venta irregular de leche. El corazón de ella se aceleró. Lucas corrió a avisar, pero Elena ya había sentido el peso de ese momento. El inspector caminaba firme, ojos atentos, portapapeles en mano. Pidió permiso y empezó a hacer preguntas. ¿De dónde venía la leche? ¿Cómo se almacenaba? ¿Cómo se transportaba?
Elena respondió con firmeza, pero con miedo. Tenía miedo de perderlo todo. Él examinó las botellas, miró las vacas, anotó cada detalle. No se burló, pero tampoco sonrió. Elena explicó que hacía todo con higiene, que hervía la leche, que reutilizaba botellas limpias. Mostró el rincón de la cocina donde lavaba cada recipiente. Señaló el cuaderno donde anotaba las ventas y las fechas de ordeño. Todo simple, pero verdadero. Después de casi una hora de visita, el inspector pidió un vaso de leche. Probó despacio, miró alrededor y dijo: «Su producto es bueno. Mejor que mucha leche industrial, pero está fuera de las normas». Antes de que ella respondiera, agregó: «Pero la alcaldía está buscando productores locales para el programa de merienda escolar». Y su nombre apareció varias veces. Elena sintió las piernas temblar. Aquello parecía una broma del destino. La misma leche que vendía en botellas de refresco, ahora podría alimentar a niños de la ciudad. El inspector explicó que necesitarían hacer una visita técnica más detallada, orientarla sobre mejoras. Pero adelantó: si se adaptaba a lo mínimo, podría entrar al programa. En los días siguientes, la pequeña casa se convirtió en centro de preparación. Doña Belmira apareció con recetas antiguas de conservación. Un vecino ofreció un tambor de acero inoxidable olvidado en el fondo del terreno. Lucas ayudaba con nuevas etiquetas y trapos esterilizados. Era como si la comunidad comenzara, poco a poco, a entender que allí estaba naciendo un futuro. Elena reformó el corral con sus propias manos, cambió madera podrida, lavó todo con cepillo, compró jabón con lo poco que tenía. Los días eran largos, pero llenos de esperanza. Cada mejora se hacía con sudor y fe. Y por primera vez sentía que no luchaba sola. Ahora había ojos atentos y manos extendidas. El inspector regresó, esta vez con una técnica en nutrición y una asistente social. Analizaron la leche, tomaron fotos, hicieron preguntas. Al final, la noticia: Elena sería registrada como proveedora local. No ganaría una fortuna, pero tendría estabilidad. Entregaría leche fresca cada semana a 5 escuelas de la región. La alegría fue tanta que cayó de rodillas. Lucas saltaba de felicidad y la casa entera se llenó de un ruido bueno. Ruido de victoria, de risas libres. De olla calentando agua para preparar la primera entrega. Elena lo miraba todo con los ojos brillosos. ¿Quién lo diría? La mujer abandonada en el barro ahora alimentaría a los niños de la ciudad con leche nacida de su esfuerzo. En los días de entrega, ella se ponía un pañuelo limpio en la cabeza y se calzaba las sandalias buenas. Cargaba la leche con el mismo cuidado con que se lleva un regalo. Los niños de la escuela comenzaron a llamarla la tía de la leche. Los maestros elogiaban el sabor, la textura, la pureza. Y Elena, por dentro, recordaba el barro en los pies y el silencio de la madrugada en que todo comenzó. Ella sabía que aún quedaba mucho por delante, pero ahora había reconocimiento. Y cuando una mujer invisible empieza a ser llamada por su nombre, sucede algo mucho más grande que una venta. Es la identidad que se levanta. Es la dignidad que vuelve a respirar. Y la leche, antes amarga, ahora tenía sabor a victoria compartida. Era el final de la tarde cuando Elena escuchó pasos arrastrados por el camino. El cielo anaranjado pintaba el paisaje con colores de recuerdo. Y entre el polvo apareció Baldir. Delgado, con barba crecida, ropa desgastada, la misma mirada de promesas vacías. Se detuvo junto a la cerca de alambre y se quedó allí, parado, como si esperara que el tiempo retrocediera. Lucas estaba recogiendo las gallinas cuando lo vio. Se quedó inmóvil, mirando al padre como quien ve a un extraño. Baldir saludó con la mano, sin tener el valor de entrar. Elena sintió el estómago revolverse, no de rabia, sino de un tipo de lástima cansada. Ya no había más dolor agudo, solo una certeza fría. Era el mismo hombre que se fue en la madrugada lluviosa. Pidió hablar, dijo que estaba mal, que había oído del éxito de la leche, que le contaron de su fama en la feria. Quiso explicar, como siempre hacía, que la vida fue dura, que no tuvo elección, que sintió miedo. Elena lo escuchó en silencio, con las manos sucias de tierra. No respondió de inmediato, solo miró al suelo, como quien escucha una historia demasiadas veces repetida.
Baldir habló de empezar de nuevo. Pidió una oportunidad. Dijo que podía ayudar con las vacas, con las entregas. Elena no se rió, pero tampoco se conmovió. Sabía que el pedido no era por amor, era por necesidad. Él regresaba como quien quiere subir al tren que ya está en marcha, pero ahora ella era quien conducía. Y el rumbo de su vida había cambiado. Lucas miraba a su madre en silencio. Esperaba la respuesta como quien presencia un juicio importante. Baldir desviaba la mirada del niño, quizás por vergüenza, quizás por miedo de enfrentar lo que había dejado atrás. Elena se limpió las manos en el delantal y finalmente habló, con calma, con firmeza, como quien escribe el punto final de un capítulo antiguo. Dijo que él era libre para seguir, que la casa no tenía candado, pero tampoco tenía más espacio para quien no respeta raíces. Dijo que la leche que ahora producía llevaba historia, y que una historia no acepta a quien solo aparece cuando la botella está llena. Dijo todo sin levantar la voz, pero con la fuerza de quien ya venció por dentro. Baldir intentó insistir, dijo que estaba dispuesto a cambiar, que podía demostrarlo, pero Elena conocía el precio que había pagado para llegar hasta allí. Sabía que algunas ausencias enseñan más que la presencia obligada, y que permitir su regreso sería traicionar a la mujer en que se había convertido. Una mujer que aprendió a caminar con sus propios pies. No lo humilló, pero tampoco lo acogió. Dijo que deseaba que encontrara su camino, que todos merecen una segunda oportunidad, pero que la suya ya había comenzado sin él. Y que ahora, el lugar que antes era dolor, estaba ocupado por propósito. Baldir escuchó todo en silencio, tragando en seco. Tal vez por primera vez entendió que no habría vuelta atrás. Cuando él dio la vuelta y desapareció por el camino, Elena no lloró, no sonrió. Solo volvió al corral, tomó el balde y fue a ordeñar. Porque quien siembra superación no vive de nostalgia, vive de entrega, de acción, de futuro. Y el pasado, aunque de vez en cuando reaparezca, ya no tiene fuerza para quitar lo que fue conquistado con sudor. Lucas se acercó despacio, abrazó a su madre por la cintura y le preguntó en voz baja si estaba triste. Elena lo miró, le pasó la mano por el cabello y respondió con una serenidad nueva. No, hijo, estoy en paz. Y la paz es algo que uno aprende a valorar cuando ya lo ha perdido todo una vez. Esa noche, ella escribió en su cuaderno: la leche sigue fuerte, las raíces están firmes, y quien vuelve solo para cosechar no entiende el dolor de quien se quedó regando la tierra. Fue el último registro sobre Baldir. Después de eso, solo escribiría sobre leche, planes y el futuro que ya estaba germinando. El reencuentro con Baldir quedó en el pasado como una sombra que por fin perdió fuerza. Días después, lo vio de lejos, sentado en una banca de la plaza, cabizbajo, rodeado de nadie. Aquella imagen ya no le causaba dolor, solo certeza. Certeza de que algunas personas no regresan porque han cambiado, sino porque se quedaron paradas mientras uno siguió caminando. Elena seguía con su rutina. La leche se entregaba en las escuelas, los clientes aumentaban, y el nombre Leche de Doña Elena comenzaba a circular incluso fuera de la ciudad. Gente del vecindario pedía consejos, quería aprender, y ella, sin guardar rencor, enseñaba. Porque cuando uno crece, pero lleva dignidad consigo, hay espacio incluso para quienes un día se burlaron. En una de esas entregas en la feria, allí estaba él, Baldir, parado a la sombra de un puesto, mirando con esa misma expresión de antes, mezcla de vergüenza y ganas de pertenecer. Elena lo sintió el peso del recuerdo, pero también sintió cuánto había crecido. Llevaba el carrito lleno de leche, Lucas a su lado, las manos firmes y el corazón liviano. Él se acercó, dijo algo sobre cómo todo había cambiado, sobre cómo ella estaba bien. Intentó sonreír. Y fue entonces cuando ella lo miró a los ojos, sin rabia, sin dolor, solo con la paz de quien conoce su propio valor. Sonrió en silencio, como quien entiende el ciclo de las cosas, y respondió: «Mi leche ahora es solo para quien la valora». Fue una frase simple, pero en ella cabía todo el abandono, la soledad, las noches frías, el barro en los pies, el balde vacío, la fe desgarrada. Y también cabía la superación, el renacer, el amor por el hijo, el esfuerzo solitario, la leche en botella de refresco,
la etiqueta de cartón. Todo eso, ahora, valía más que cualquier disculpa del pasado. Valdir no respondió. Solo bajó la cabeza y se alejó. Lucas, al lado de su madre, preguntó qué quiso decir. Elena respondió con un beso en la frente y dijo: que uno solo entrega lo mejor que tiene a quien reconoce nuestro esfuerzo. Y el niño, como siempre, entendió más de lo que parecía. La feria siguió. Las botellas se vendieron. Las manos de Elena volvieron a oler a leche, a sol, a tierra, y su sonrisa, silenciosa, ahora era constante. No porque la vida se hubiera vuelto un cuento de hadas, sino porque ella se había vuelto dueña de su propia historia. Y ser dueña de la propia historia vale más que cualquier final feliz inventado. Esa noche, escribió en el cuaderno: «Hoy vendí todo. Pero lo que más me alegró fue darme cuenta de que ya no me vendo a mí misma. Solo vendo lo que construí, y solo a quien entiende el valor de eso». Luego apagó el candil, arropó al hijo y se durmió con el dulce aroma del queso nuevo aún curándose en el trapo sobre la mesa. El canto del gallo al día siguiente trajo lo de siempre: trabajo. Pero ahora el trabajo tenía sabor a sentido, a propósito. Y la leche, que antes fue motivo de dolor, ahora era símbolo de fuerza. Elena sabía que aún vendrían dificultades, pero también sabía que nunca más sería la misma mujer dejada en el barro, porque ahora había descubierto el secreto que tantas otras mujeres fuertes descubren en silencio. El amor propio es la leche más pura que una mujer puede producir. Y cuando una aprende a ordeñar eso desde el alma, nadie más tiene el poder de secar su fuente. Y ahora dime, ¿cuántas Elenas hay por ahí, calladas, escondidas detrás de la rutina, esperando que alguien vuelva o que la suerte cambie? ¿Cuántas mujeres cargan el peso del mundo sin saber que dentro de ellas vive una fuente inagotable de fuerza? La historia de Elena no es solo suya, es nuestra. Es de toda mujer que fue dejada, pero no cayó, que lloró, pero no se quebró. Su leche hoy corre por botellas sencillas, pero carga una verdad poderosa. Cuando una mujer descubre que puede, nadie más la detiene. No importa si comienza con barro, con hambre, con la risa de los vecinos o con una botella de refresco. Lo que importa es levantarse y seguir. Porque el mundo no suele dar oportunidad a quien se detiene, pero respeta a quien insiste. ¿Qué aprendiste con esta historia? ¿En qué momento también fuiste dejada atrás y tuviste que rehacerte con tus propias manos? Compártelo aquí en los comentarios. Otras mujeres necesitan saber que no están solas. Y tú puedes ser la voz que despierte el coraje en alguien ahora. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó tu propio camino o te dio un empujón para comenzar el tuyo, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Aquí contamos historias reales, fuertes, hechas para sanar y transformar, porque cada historia contada es una mujer despertando a su propia verdad.